Bueno, empezamos. Y ahí te dejo. Bueno, a ver, yo conocí a Aquelarre, esta escuela, justo el año pasado, cuando después de yo hacer esta cobertura justo del éxodo migrante, recordemos que es este gran fenómeno de migración de refugiados, tal cual, de Centroamérica, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Entonces yo documenté desde la frontera sur, lo que es Chiapas y Oaxaca. De ahí me separo del contingente, me regreso a la Ciudad de México, sigo este documento y luego vuelvo a ir a Tijuana, ahora a la frontera norte, para documentar. Entonces hago todo este registro de este movimiento histórico que solo había tenido precedentes en otros países, inclusive en otros continentes, como recordamos el conflicto sirio hace 6 años aproximadamente. Y Anabela, que es la directora de Aquelarre, me estuvo escribiendo y mantuvimos correspondencia vía Facebook durante varios meses diciéndome que estaban pues, muy interesados en compartir este trabajo. Después de varias gestiones tuve la fortuna y en verdad me siento muy honrado de que mi material se pudiera exhibir en el Museo de la Memoria de Uruguay y en el Museo de las Migraciones. En septiembre del año pasado, si no me equivoco, yo estuve por allá, di un par de pláticas y bueno, tuve la oportunidad de ver la muestra. Si no la han visto y si están en Uruguay, está en el Museo de la Memoria. Es una exposición permanente y hay, bueno, otros trabajos y pueden ir a verlos. Ahora, ya en el sentido de lo que nos atañe de este trabajo, creo que tendría que ser importante entender por qué es necesario hacer este tipo de documento periodístico. Eh, es la primera vez que 7,000 personas salen de su casa porque tienen miedo a perder la vida para buscar el refugio en otro país. Es necesario también entender que no es una migración normal, o sea, no es como a lo mejor un familiar o alguien que se muda a otro país por condiciones laborales o porque lo contrataron allá. No, aquí entra en la categoría de refugiado porque está en peligro su vida y por eso deciden irse. Hablando con los del ACNUR, que es el órgano encargado de los refugiados de la Organización de las Naciones Unidas, me decía que 7 de cada 10 personas que salen de Centroamérica, principalmente de Honduras, lo hacen porque han sido extorsionados y porque está en riesgo su vida. Esto quiere decir que o fueron extorsionados por las maras, por las situaciones de extrema pobreza que hay en su zona de origen. Esto detona focos de delincuencia y se ven obligados a salir. Por eso es la importancia de este fenómeno. A mí me llamó mucho la atención porque hace 2 años, en el 2017, si no mal recuerdo, yo tuve la oportunidad de viajar a la frontera con Siria y Turquía para documentar igual el éxodo sirio en el país turco, ¿no? A raíz bueno, de esta guerra entre Bashar al-Assad y grupos insurgentes, y bueno, luego entró ISIS en el contexto general, y eso ocasionó que muchos refugiados sirios se fueran hacia Turquía con la ilusión de pasar a Europa. Entonces, cuando yo tengo ese primer acercamiento con un fenómeno de este tipo, me llama mucho la atención cuando empieza a ocurrir en México, ¿no? Aunque pareciera que son dos latitudes totalmente distintas, inclusive lenguas totalmente distintas, te das cuenta que hay grandes similitudes. Y la principal similitud que yo encontré es, pues, que tiene que pasar en la vida de alguien para que realmente decida salir y huir de su casa. No sé, imagínense, no sé si lo logran dimensionar, una señora que agarra lo poco que tiene, incluyendo sus 2 hijos, se las echa al hombro y empieza a atravesar su país y luego llega a Guatemala y luego llega a México y atraviesa y son jornadas larguísimas caminando que te salen callos, te salen ampollas, tienes que lidiar con las extorsiones que hay en México, con las extorsiones que había en Guatemala, todo con el único objetivo de preservar la vida. Entonces imagínense, esta es como una dimensión para que se pueda contextualizar de lo que estamos hablando. Ese fue el primer movimiento y la primera caravana migrante que yo cubrí. No sé si podemos ir pasando las fotos para que no queden estancadas, Rafa, porque nada. Ah, pues aquí yo le puedo dar next. Olvídalo, Rafa. Estas son las fotos que yo empecé a hacer. Y miren, en esta foto simplemente vean cuántas personas hay. Esta vez fue en un poblado en Oaxaca, creo que íbamos hacia Matepec, y las autoridades, en ese entonces todavía estaba Peña Nieto de presidente, fue cuando hizo este mensaje de un poco absurdo y estúpido
de que sí los iba a ayudar siempre y cuando no pasaran de Oaxaca. O sea, si no mal recuerdo, ha de haber dicho como de que íbamos a dar, el gobierno mexicano iba a dar apoyo a los migrantes, pero que no pasaran de Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados que hace límites con el centro del país, digamos, ¿no? Entonces, después de Oaxaca sigue como toda la parte centro y norte de México para llegar a Estados Unidos. Eso se leyó entre líneas que fue a consecuencia de una presión del presidente de Estados Unidos, en ese momento Donald Trump, que estaba presionando al gobierno federal para que evitara el éxodo. Entonces ese día en el amanecer llegó la Policía Federal y los elementos de migración y frenaron y estuvimos ahí varados como 4 horas y es en ese momento donde yo pude hacer esta foto que si ustedes lo perciben son miles y miles de personas que están literalmente esperando poder pasar a, pues a través de México para poder llegar a Estados Unidos. Eso es como lo que a mí me dejó este primer acercamiento. La gente, como ustedes pueden ver, dormía en las calles. Había quienes sí tenían posibilidades económicas para llegar a un hotel, pero entiendan que pasábamos por pueblos muy pequeños donde si bien había 2 hoteles, tal vez 3 hoteles. Entonces estamos hablando de que ¿qué les parece en un muy óptimo número? Vamos a poner 300 camas de hotel. Para 6,000 personas, 7,000 personas son totalmente insuficientes y entonces la gente empezaba a dormir en las calles. Lo que yo también veía era que conforme avanzaba el éxodo, pues se iban, ¿puedo poner la foto al 100% de la pantalla? Sí, nada más dime cómo le hago, porque no sé. Creo que es aquí. A ver, espérenme. No, no es ahí. A ver. No, no, no se puede desde el PDF. Ok. Bueno, perdón, Porque es el Wilson, lo formato intenté. en el que lo mandaste. Ok, bueno, disculpen. Bueno, el chiste es que conforme esto iba pasando, las personas se empezaban a organizar y empezaron a generar asambleas y entonces cada que llegaban hacían una asamblea a las 7 de la noche en la que veían cómo era que se iban a acomodar y ya no se quedaban tanto en las calles, hacían una especie de campamento en la plaza pública de este pueblo o en las canchas de fútbol y ahí se conglomeraban, más no así tenían condiciones dignas, ¿no? Para vivir. Había veces que la gente de las localidades llegaba con pipas de agua y les daba pues los recursos necesarios al menos para que tuvieran un aseo diario. Descansaban, ¿qué les parece? 5 o 6 horas por mucho y a las 4 de la mañana, 5 cuando apenas iba a amanecer, agarraban todas sus cosas y empezábamos a caminar al pueblo siguiente para que más o menos al mediodía llegáramos a la siguiente localidad, porque para que los que no vivan en México, esa zona de mi país, que es Oaxaca y Chiapas, es demasiado calurosa. Entonces, si después de las 12 seguían en la carretera, era literal como estar caminando sobre una plancha de acero hirviendo, ¿no? Entonces era súper desgastante. A eso súmenle que no llevaban el calzado adecuado, la ropa adecuada, llevaban sus cosas, llevaban sus niños, y por eso era que decidían caminar prácticamente en la noche, amanecer y un poco del mediodía. Ahora también, esta plática yo la tuve con Anabela, que es la directora de Aquelarre, a quien tengo el privilegio de conocer en persona. Me abrió mucho los ojos acerca de este movimiento porque inclusive yo tenía sí, una perspectiva tal vez cerrada de esto y hablaba mucho de la tolerancia hacia los fenómenos migratorios cuando ella me aclaró mi perspectiva y me dijo que en realidad ni siquiera habría que ver tolerancia porque pues no es delito caminar para encontrar una buena calidad de vida. El libre tránsito es algo que se debería de hacer y es increíble cómo estando en esta época aún los gobiernos pierdan mucho tiempo en poner muros y no poner puentes, ¿no? Que creo que al final tendría una mejor construcción social el permitir que la gente se incorpore y sea parte de una fuerza económica que simplemente gastar ingresos y recursos en impedir que lleguen. En México pasó un fenómeno muy interesante. No sé si a ustedes les pasó en Uruguay, cuando, bueno, los que estuvieron en esa época o si tienen familiares, cuando llegaron los migrantes a la zona, a los puertos de Uruguay.
Pero aquí la gente que no viví, que no estaba cerca del fenómeno, los atacaba. O sea, imaginen que el éxodo en ese entonces está por Chiapas, que es la parte sur de México, y en redes sociales toda la gente que vivía en el norte del país, e inclusive en el centro, que estaba a la distancia, empezaba a atacar y atacaba mucho a los migrantes, diciendo que eran unos delincuentes, que no tenían oficio ni beneficio. Inclusive hasta planeaban como movimientos organizados para frenarlo, pero todo sin sentido y con el valor que solo dan las redes sociales, ¿no? Que detrás de un teclado todos tienen como este poder de cuestionamiento hacia los demás sin ningún otro argumento más que sus propias palabras, ¿no? Pero las personas que están cerca del movimiento sentían una empatía muy profunda con los migrantes. Y eso yo lo detecté y después me lo confirmó un personaje de las Naciones Unidas y que decía que justo ese fenómeno se veía en todos los fenómenos migratorios y en todas estas, estas cuestiones sociales de sectores vulnerables, que cuando la gente está de cerca a la situación, la empatía surge porque pues los ves, o sea, ves de primera mano cómo esta gente está caminando durante varios días para poder tener una mejor vida, te cuentan sus historias, te cuentan por qué lo hacen, conoces a sus hijos y eso ayuda a que uno pueda tener una comprensión mejor del movimiento. Esto lo digo por qué razón. Eh, Justo contradiciendo a todas estas personas que decían que era gente sin oficio y sin beneficio, yo conocí a muchas personas que inclusive dentro de la caravana no solamente generaron actividad económica, generaron empleo. Un ejemplo de ello fue una señora que yo conocí, no sé si fue en Amatepec o en Tepalcatepec, no, eso es en otro estado, me confundí. Es una señora proveniente de Honduras y pues yo iba caminando hacia la plaza pública donde estaba como el mayor número de migrantes porque estaba haciendo fotos. Yo en ese entonces estaba colaborando para la agencia Getty Images y para un portal de noticias mexicano. Entonces pues siempre iba como a donde estuviera la mayor conglomeración de gente para poder hacer mi trabajo. Pero dos calles antes de llegar a esa plaza me encuentro con una fila así larguísima, larguísima de gente. Entonces yo veo y digo, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces me acerco y resulta que al principio de la fila había una señora hondureña con un comal improvisado haciendo, pues, una especie de tortillas con frijol que se llama baleadas en Honduras. Y no les miento, había fácil como, pues yo creo que más de 50 personas formadas para comprar una baleada. Entonces yo me acerqué y le pregunté a la señora que qué era eso y me decía que era una comida típica de Honduras y que como se había quedado sin dinero y tenía que darle de comer a sus hijos que viajaban con ella, pues se acordó que sabía hacerlas y pues pensó en vender baleadas porque además pues la gran mayoría de esas personas eran de Honduras y era como llevarles un pedacito de Honduras a la caravana. No sé si me explico, es como si a mí en medio del desierto me encontrara unos tacos al pastor, ¿no? Esa era la sensación que yo veía de los hondureños cuando veían a la señora ser baleadas, lo que ocasionó que 50 personas se formaran y se tardaran horas para que les dieran una baleada. Yo estuve formado casi 2 horas para que me pudieran dar una baleada. Y entonces esta señora me dijo que no solo resolvió su problema económico, sino que inclusive le generó trabajo porque como era tanta la demanda de gente que quería comprar baleadas, que le dio trabajo a una señora que iba en la misma caravana. Entonces ahí fue cuando dije, pues sí, o sea, en realidad creo que son más las personas que sí quieren buscar un mejor, un mejor contexto para su familia y no es esta imagen delictiva que muchos o que las personas que no están cercanas a ellas pudieran tener, ¿no? Y eso fue una experiencia muy gratificante de vida. Después caminé con ella un par de días. La perdí cuando ya me desvié hacia la Ciudad de México, ¿no? Pero a mí me gusta siempre comentar esto como para dar a entender que un movimiento migratorio tiene como muchas historias y la mayoría de las historias son buenas. Ahora, no sé si ustedes conocen lo que pasó o lo que está pasando en el Mediterráneo, que son todas estas personas del norte de África que van a Europa y van en las pateras, que son como estas balsas improvisadas para llegar. Yo a veces colaboro con la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras y ellos me comentaban
que hace un año, año y medio, yo me iba a ir al Mediterráneo a trabajar con ellos, pero se canceló porque ellos suspendieron sus labores, porque Grecia, si no me equivoco, les había dicho a los de Médicos Sin Fronteras que sí podían embarcar ahí su barco, pero con la única condición de que a las personas que recogieran en el Mediterráneo las regresaran a su país de origen. En este caso podría ser Somalia, Marruecos y así. Y Médicos Sin Fronteras no aceptó porque uno eh, de los estatutos eh, para tratar a un refugiado es que no puedes regresarlo al país de donde está huyendo. Y eso fue, a manera de protesta, Médicos Sin Fronteras le dijo al gobierno de Grecia de que, pues, que no estaba aceptando sus condiciones porque era como asesinarlos indirectamente, ¿no? O sea, si está huyendo una persona de su país y tú lo rescatas de que se ahogue en el Mediterráneo para regresarlo al país de donde está huyendo, es muy probable que lo maten y no tendría ningún sentido. En ese contexto es que se tomó mal eh, las declaraciones en su momento del presidente de México, ¿no? Que les decía sí, pero no pasen, o sí, pero regresen, cuando pues prácticamente era regresarlos al país de donde estaban huyendo, ¿no? Que era en este caso Honduras, Guatemala y El Salvador, que es el principal, los tres países principales de donde venía este grupo de gente, ¿no? Ahora, también hubo algo muy interesante que a mí me tocó ver en la frontera norte, que es en Tijuana. Yo quería ir desde Navidad porque, porque yo sabía que era una fecha muy simbólica para estas personas y que iban a tratar de cruzar. No pude llegar a Navidad porque estaba haciendo otras actividades en la Ciudad de México, pero se presentó la oportunidad de trabajar en el proyecto de Médicos Sin Fronteras en Año Nuevo, en la zona de Tijuana, y entonces me fui a la línea, que es esta que ven, esta barda de este lado, no, es el muro fronterizo o la línea fronteriza que divide México con Estados Unidos, y para ese día de Año Nuevo fácil llegaron como 200 personas migrantes para aprovechar esa noche y poder cruzar. Como las autoridades estadounidenses, incluyendo el ejército, ya sabía que en Navidad habían intentado cruzar más de 200 personas, para Año Nuevo se previeron, ¿no? ¿Y qué pasó? Que ahora los recibieron con gases lacrimógenos y con balas de goma. De hecho, estas fotos tratan un poco de documentar lo que pasó ese día. Fue pasada a las 12 de la noche, de hecho ya podría decirse que fue en enero. La gente empezaba a acercarse a la línea, trataba de, inclusive a veces de suplicarle, como vemos en esta foto, a los policías de la patrulla fronteriza, les rogaba que los dejara pasar. Evidentemente no les dieron permiso, hasta que algunos cruzaron y durante la noche, déjenme adelantarme a esas fotos, ya estaba el ejército. Si ven ahí, es personal del ejército que está previendo que el cruce, hasta que se sale de control y nos empiezan a gasear a todos, ¿no? Y todas las personas, incluyendo mujeres y niños, tuvieron que replegarse, y no solamente hubo gases lacrimógenos, hubo balas de goma, y solamente unas cuantas personas pudieron cruzar ese día. Yo creo que han de haber sido como 14 personas, si no me equivoco, que lograron cruzar, pero principalmente niños. Después de que no lo lograron, regresaron al albergue que está en Tijuana para volver a intentarlo más tarde. Ese fue como mi corte en esa cobertura migrante. Lo he estado cubriendo esporádicamente, pero ya no de lleno, porque digamos que ahí fue donde terminó, entre comillas, este gran movimiento. No ha terminado como tal, porque todavía siguen entrando por la zona del río que divide entre Guatemala y México migrantes, pero ya no se han dado estos grandes fenómenos migratorios de miles de personas. Entran de poco en poco y pareciera que están regresando a las viejas prácticas antes de la Gran Caravana, ¿no? Que es viajar como polizones en un tren que se llama La Bestia, que va desde la parte sur hasta la parte norte de México, ¿no? Entonces esto fue un poco acerca de mi cobertura migrante, que va íntimamente relacionado con los trabajos que yo he hecho en general. Otro de ellos es el que hice el año pasado en la zona de Donbass y Donetsk, en Ucrania, en la frontera con Rusia. No sé si Rafa me puedes ayudar a poner ese PDF, que aunque son dos fenómenos distintos, son muy similares entre sí. ¿Por qué?
Yo fui a Ucrania porque en el 2012, los voy a contextualizar rapidísimo, en el 2012 hubo una rebelión en la plaza de Maidán, que es como el centro de Kiev, que hay una especie de ángel de la independencia, bueno, un monumento grandote, y ahí mataron a muchas personas. El gobierno ucraniano con francotiradores hizo una masacre y mató gente. Eso detonó una, una guerra civil en la parte sur con Rusia de Ucrania en el 2012 y se volvió lo que llaman ahora las organizaciones internacionales como una guerra olvidada. Esto quiere decir que ya no tiene el foco mediático y no tiene los niveles de destrucción que tuvo en ese momento, pero que sigue vigente. Entonces yo viajé con un compañero a México, de México allá, porque estaba interesado en ver qué era lo que ocurría y otra vez me encontré con fenómenos muy similares, ¿no? Que los pueblos estaban abandonados. Les voy a hacer como un ejemplo. Hagan de cuenta que hay como dos montañas, bueno, dos zonas. De este lado vendría siendo la zona rebelde o los insurgentes y de este lado es el gobierno ucraniano. Entonces, pues de aquí para acá mandan cohetes y mandan bombas y mandan balas y del otro lado pues los rebeldes repliegan, ¿no? Y en esta zona hay varias localidades que están semi abandonadas porque muchos tuvieron este éxodo, al menos hacia la zona de Kiev, por la guerra, pero se quedaron viejitos a vivir. Según la Organización de Médicos Sin Fronteras, hay localidades donde no hay más de 40 personas, adultos mayores, que quedaron atrapados en el fuego cruzado, ¿no? Entonces, ahora sí podemos poner el PDF. Yo llegué a esta localidad, pues para entender por qué la gente seguía viviendo ahí, por qué se había ido. Ya me encontré con que pues la gente que se fue porque tenía más fuerza, eran más jóvenes y porque además tenían los recursos económicos para hacerlo. Y las personas de la tercera edad decidieron quedarse por muchas razones. Una, porque no tenían dinero y la otra por este arraigo que tenían hacia su tierra y decían, pues yo aquí nací y aquí me voy a morir, ¿no? Eso era como la tesis que ellos tenían para argumentar su estadía en esa zona. Pero estas fotos las tomé el año pasado, en el 2019, y uno podría quedarse sorprendido cómo en esta época sigue existiendo situaciones que pareciera que son de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, construcciones totalmente destruidas. Esta foto, ven este logotipo de la calavera, es un camino de minas en el que solamente quitaron las minas en el grueso donde puede entrar un coche. Si tú te bajas del coche y caminas más, pues corre riesgo de que te explote una mina y te mueras, ¿no? Entonces nos decían que cuando pasáramos por ahí no nos bajáramos y que únicamente siguiéramos el camino. Pues bueno, para llegar a una comunidad donde solo hay viejitos, la única manera de entrar es por un camino lleno de minas, ¿no? Que están ahí las personas olvidadas. A veces miembros de las organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras van y les dan ayuda porque tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, depresión, pero pues yo no sé si esto sea una forma digna de vivir con, con ruidos de balas, estallidos de bombas. En una casa donde llegamos 5 días antes había explotado una bomba y había destruido. ¿Qué es esta foto? Esta foto que hicimos, bueno, que hice junto con mi compañero. Espérenme. Esta, la estructura que se ve atrás es la casa de un familiar de esta persona que 5 días antes de que nosotros llegáramos, ahí había caído un mortero, ¿no? Y nosotros nos quedamos en las casas donde viven ellos, que es a menos de 100 metros. O sea, en cualquier momento te podía caer una bomba. Y así está viviendo esta gente, ¿no? Y es por eso que muchos han salido para preservar su vida. Y es un trabajo que igual a mí me marcó mucho porque me ayuda a entender cómo a pesar de las diferencias culturales y sociales, como pueden dar el pertenecer a otro país, hay muchas similitudes, ¿no? Que al final siempre las personas más vulnerables son las que estarían pagando los platos rotos de las decisiones de terceros, ¿no? En este caso de los que organizan y gestionan las guerras. Miren, si pueden ver, o sea, la marca de balas que están en las casas, o sea, yo no creo que eso sea una vida digna, ¿no? Inclusive una persona, déjenme ver si tengo la foto de ella, nos avisaron el año pasado, a ver, espérenme, no, eh, a mí se me hace una situación lamentable, déjenme encontrar a la persona, espérenme, espérenme.
Creo que no tengo la foto. A ver, espérenme. No la tengo. Pero bueno, es en este pueblo. De hecho, es en esta casa. eh, en esta casa vive una señora que lamentablemente perdió la vida porque, pues, como no tienen servicios básicos, se mantienen calientes con leña dentro de sus casas. Entonces se incendió su casa y lamentablemente la persona murió. Pero bueno, antes de esto, a esta persona, su hijo estaba, estaba en el patio de su casa y pues ahí cayó una bomba y mató a su hijo y quedó en el hoyo del mortero. Y esta señora no tenía dinero para darle un funeral digno y pues lo único que tuvo, y el único recurso que tuvo fue echarle tierra al hoyo donde había quedado su hijo y lo enterró en el mismo hoyo de la bomba que lo mató. Este, y pues lamentablemente un año después, por las mismas carencias ocasionadas por la guerra, esta mujer perdió la vida. Eh, yo creo que es importante hacer esto y los compañeros que nos dedicamos a documentar lo que ocurre porque pues es una manera de decirle a la gente lo que está pasando, ¿no? Y si bien es cierto, a lo mejor pues ustedes no, o yo, o cualquiera que esté muy lejos, pareciera que no tiene las posibilidades de frenar este tipo de situaciones, el generar conciencia, eh, el poder cambiar tu entorno cercano y a tus cercanos para que esto no se repita, al menos, creo que puede ser de gran ayuda, ¿no? El que inculquemos a las nuevas generaciones de que ya es suficiente la represión, suficiente de sangre y suficiente de balas, al menos, pues yo trato de inculcárselo a mis sobrinos, a mis sobrinas y a mis cercanos, ¿no? Y en medida de que mi trabajo sirva para eso, y para poner los ojos de la gente y decir, a ver, güey, esto está pasando en pleno 2019, hay gente que está refugiada porque pueden caer bombas, hay gente que está huyendo de sus casas y está caminando kilómetros porque en Honduras los están matando, hay gente que sigue saliendo de Siria porque Turquía es el único país ahorita que los está recibiendo porque siguen cayendo bombas de barril y mientras eso siga pasando, yo pues trato de documentarlo, ¿no? Para, pues para que no se olvide, para que la gente no olvide lo que ocurre. Es como también lo que está ocurriendo ahorita por el coronavirus a nivel mundial, pues sabemos muchos compañeros que estamos documentando porque creo que es algo sin precedentes y va a ser un parteaguas de en adelante, no solo en mi país, sino en el mundo. Y creo que estas fotos van a ayudar para prevenir y para cambiar y para recordar en qué cosas nos equivocamos y que no las volvamos a hacer y de esta manera evitar más muertes y más colapsos hospitalarios como han ocurrido en otros países, ¿no? Eh, no sé si tengan alguna pregunta, si quieran algún comentario, si me siguen oyendo, a lo mejor ya no se oye, yo estaba hable y hable y hable, no sé, ¿sigues ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacerle? Ah, sí, sigues ahí. Sí, sí, no. No me ves, pero yo estoy. Ah, ok, ok, ok. ¿Quieres que ponga el otro PDF? Sí, bueno, esas son de las fotos de, ¿cómo se llama? De la cobertura de COVID. Si quieres, para darles un contexto, aquí en México todavía no llegamos a, pues digamos, a la parte más peligrosa de la pandemia. Estamos apenas entrando a la fase 3 y se supone que el gobierno está tomando medidas justo para evitar el colapso hospitalario y el aumento de muertos como en otros países. Ahorita yo lo que he estado haciendo es documentar para la agencia Getty Images, pues lo que ha estado ocurriendo en la calle, ya sabes, gente con cubreboca, las autoridades están cerrando las calles para evitar salir. El gobierno mexicano se ha mostrado mmm, pues laxo, yo creo que la palabra sería laxa en cuanto a las medidas de restricción. Esto quiere decir que aquí no hay ninguna prohibición para salir, al menos en la Ciudad de México, en algunos estados sí los están implementando, la gente puede salir. Se les recomienda que no salgan, pero la gente, si por ejemplo yo ahorita quiero salir a la calle a pasear, yo puedo hacerlo. No sé qué también sea y no quiero caer en un comentario y volverme un falso epidemiólogo porque yo no domino ese tema, pero no sé si sea favorable
o maligno o que sea contraproducente que el gobierno mexicano sea tan laxo en las medidas de contención, ¿no? Eso es como lo que yo estoy percibiendo de lo que ocurre. En estas 2 semanas se verá, que es cuando vamos a tener el punto más alto de enfermos y de muertos. Y bueno, ojalá y la estrategia que está tomando el presidente sea la correcta. A mí no me satisface del todo, pero bueno, no soy un especialista para hablar de eso. Dice José Luis Colina. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Elba, ¿cómo es la convivencia en esas situaciones? ¿En cuál de todas? ¿Te refieres a Ucrania, a México, a Turquía? Bueno, es que yo soy como, pues yo soy alma libre, ¿sabes? Yo soy freelance. Yo trabajé 6 años siendo staff en un periódico nacional, que es el más importante de México, en el Universal, y ya llevo 2 años trabajando. Lo que yo hago o yo como le hago es, pues tengo clientes que me representan una gran parte de mis ingresos y yo me trazo proyectos que quiero documentar. Hablando exprofeso de Turquía y Ucrania, esos yo me los pagué, pero a la vez estando allá yo le vendo a las agencias internacionales o le vendo a otros medios. En el caso del éxodo migrante, pues yo trabajaba para la agencia Getty y para un medio y ellos me pagaron todo. Yo creo que este tipo de trabajo siempre tienen como dos opciones. Una, que encuentres un medio que te lo financie desde un principio, o la otra es que tú pues tomes la iniciativa de ir y ya estando allá vendas el material, ¿no? Yo lo hago, yo lo hago porque creo que tengo la facilidad de documentar ese tipo de cosas. Hay compañeros que no les gusta, que entiendo que no pueden emocionalmente. Yo, yo creo que pueda. Aclaro y recalco, no quiere decir que no me importe o que no me duela. A mí me duele y tan me duele y tan lo siento que por eso creo que lo hago de esa manera, pero digamos puedo trabajar, ¿no? O sea, no me bloquea este sentimiento de frustración que yo llego a sentir en los lugares, no me bloquea para que yo haga mi trabajo, ¿no? Y a veces me los financio. Dice, ¿cómo la convivencia? ¿Cómo me acepta la gente? Pues primero tengo que hablar con ellos. O sea, estoy haciendo, por ejemplo, no tengo estas fotos, pero si me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, la voy a escribir aquí en el grupo Rogel-Blanquet. Blanquet. Así estoy. Esto porque yo estoy haciendo desde el año pasado un proyecto con personas en situación de calle que se llama Invisible. Yo lo que hago es, llego con una persona en situación de calle, como con ellos, no les doy de comer, yo como con ellos y las personas que me han acompañado a hacer ese trabajo les explico muy bien que lo importante es comer con ellos, porque si uno les da de comer a la distancia, pareciera que los cosifica y nada más los estoy viendo cómo se alimentan y eso no me ayuda en nada a tener esta empatía y este acercamiento te lo cuento porque pretendo responder esta pregunta. Después de que como con ellos, les propongo un cambio de imagen y me los llevo a que les den un baño, les corto el cabello y luego me los llevo a una tienda departamental a que se compren ropa, la ropa que ellos quieran. Tiene que ser ropa comprada y no donada porque también quiero que vivan la experiencia de entrar a una tienda sin el temor de que los vayan a correr. Y bueno, esto lo digo porque me lo han externado, ¿no? Y después, ya que les hicimos el cambio de imagen, les hago una foto en el lugar donde viven, en el lugar de la calle donde viven. Mi intención justamente es que la segunda foto pareciera que es cualquier persona, tú, yo, mi mamá, mi papá, mi sobrino, sus amigos, cualquier persona que está posando en un lugar de la calle X con a lo mejor basura, cuando en realidad es una persona en situación de calle que está posando en sus cosas, ¿no? Y por eso se llama invisible, porque lo que quiero es como darles una reinserción visual para volverlos a ser visibles. Y para yo poder hacer para este trabajo, primero necesito tener empatía y ganarme su confianza y tratarlos con dignidad, ¿no? Sobre todo. Y esa manera de yo acercarme con las personas a las que les levanto el testimonio visual, lo he estado practicando en todos los lugares donde voy. Yo no llego y saco mi cámara como si fuera pues, un turista en un zoológico, ¿no? Y empezar a disparar. No, 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 porque eso siento que es una ofensa hacia las personas a las que tú les estás haciendo las fotos.
Yo primero me presento con ellos. Bueno, esta es una foto de este proyecto de Gabriel, de Gerardo, perdón, que tiene 67 años, ¿no? Ahí ya le hicimos el cambio de imagen y estamos al lado de sus cosas. Yo me presento con ellos, como con ellos, convivo con ellos, que me cuenten sus cosas y yo también les cuento mis cosas. Al principio, eh, por seguridad, depende del contexto en el que esté, no me abro tanto porque no quiera compartirles mi vida, sino en el sentido de que no sé qué tanto me pueda vulnerar en cuestión de seguridad. Si estoy, por ejemplo, tratando narco, no le digo al narcotraficante quién es mi mamá y dónde vivo, ¿no? En ese sentido. Primero evalúo la situación y con base a lo que yo voy viendo, entonces me voy abriendo. Entonces, ya después yo comparto mi vida y si ellos me platican pues que su mamá hacía X o Y cosa, pues yo también les platico de mi mamá y trato de ser una persona como ellos. Y es por eso que la comida es muy importante y esa es mi manera de trabajar. A donde vaya, yo primero genero empatía para, pues para poder hacer unas fotos más íntimas, ¿no? Y esa intimidad se pueda permear hacia los lectores o hacia los espectadores, en este caso, pues la gente pues como ustedes, ¿no? Que ven mi trabajo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Papá, papá. No sé, ¿alguna duda, comentario? Todos son de Montevideo, yo no sé, hay 52 personas, espero que haya de muchos países. Y si no, pues los que estuvieron en Montevideo y me conocieron, hola otra vez. Eh, no sé, Rafa, ¿qué quieres que diga? Sí, ¿o qué hago? Ya se me secó el cerebro. El PDF de las fotos que me mandaste más temprano. Lo del coronavirus, ¿no? Sí, 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 sí. Pues Ese son es. estas, ¿no? Sí. Ok. Bueno, esto es lo que les digo, o sea, esto es muy importante. No sé cómo lo estén viendo en su país o cómo lo estén viviendo, pero la economía de México no da para que la gente se quede en sus calles. También no es porque salgan porque quieran salir y porque estén haciendo actos de desobediencia social. No, la gente sale porque gran parte, pues literal, si no sale, se muere de hambre, ¿no? Y aquí tienen una frase que se ha hecho como muy mediática, es de que tenemos más miedo al hambre que al coronavirus y por eso la gente sigue saliendo. Tal vez bajo esa cosmovisión, las autoridades pues decidieron no obligar y no imponer sanciones a las personas que salgan porque simplemente no pueden quedarse en la calle, en sus casas, ¿no? Simplemente yo como fotógrafo freelance, bueno, afortunadamente pues tengo varios ingresos como fijos. Una es que soy maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, eso es un sueldo que me cae mensualmente de manera sistemática y es con lo que ahorita yo me he estado manteniendo, ¿no? Pero mis principales ingresos, mis principales clientes ahorita se cayeron. Entonces, si yo no tuviera, por ejemplo, el ingreso de la UNAM, o de la agencia Getty Images para quien estoy documentando esto, pues yo tendría que salir a hacer fotos o a ver a quién le vendo o ir a tocar puertas porque simplemente no me podría quedar en mi casa. Y así como yo, hay millones de personas que no se pueden quedar en sus casas y por esa razón, como pueden ver en esta foto, pues el metro no está vacío, ¿no? Está literal hasta el tope. Miren, vean, o sea, no hay espacios vacíos, ¿no? Esto, bueno, es el centro histórico, es Bellas Artes, aquí sí está como más restringido, pero porque es zona más de turismo, ¿no? De gente que va a comprar, pero no es tan laboral. Y bueno, por ejemplo, la policía ya lo que está haciendo es cerrar algunos cuadros de las calles y el acceso a las mismas es controlado, ¿no? Y tiene que tener ciertos protocolos de seguridad que evidentemente tampoco es que sean muy efectivos, ¿no? Las autoridades sanitarias han dicho que este tipo de cubrebocas no sirven, pero bueno, pues peor es no usarlos, ¿no? Fue claro y concreto que no queda preguntar. Bueno. Pues, pues no sé, platíquenme algo o díganme algo, ya no sé qué decir. Rafa, sálvame, rescátame, Rafa, ¿qué hago? Ya no está. Estoy acá, estoy acá. Ah, Siempre ando por acá.
José Luis Colina fue tan claro y concreto que no queda que preguntar. Da gusto a un colega tan joven y tan profesional. Hasta hace unos días teníamos a alguien que era de Colombia. Capaz que hoy justo no vino. Pero bueno. Ok, pues salúdenme a Anabela, no sé si ya terminamos, si no terminamos, pero... Ah, no, pues todavía tenemos tiempo. ¿Cómo lo están viviendo allá, Rafa? Igual, no sé, también tú puedas comentar, a lo mejor como yo, hay gente que no está en Montevideo y pues tiene duda, ¿no? De cómo se está haciendo el periodismo allá o las fotografías. Acá la cuarentena no es obligatoria, en realidad. Uno puede quedarse en su casa si puede, y si no, bueno, sale a trabajar, inclusive, nada, o sea, todos los fines de semana siempre suben fotos de las ferias y de los lugares de recreación, de que están hasta las manos, de gente que pasea y etcétera, sin ningún problema, nada. Yo, en mi parte, estoy encerradísimo desde el 14 de marzo, que fue mi cumple. Ahora, también hay algo muy importante, bueno, aquí al menos las autoridades han dicho que la pandemia no solo va a tener este problema sanitario, ¿no? Sino que hay como, es una especie de bola de nieve que conlleva muchas más crisis, como la económica, y otra es la salud mental, ¿no? Aquí inclusive han estado haciendo mucha difusión en los medios acerca de cosas que hay que hacer para evitar la violencia en casa, ¿no? Porque están viendo que pues la gente al estar encerrada pues se pueden violentar, inclusive la violencia de género, ¿no? Le están diciendo mucho a las mujeres que no porque estén encerradas tienen que justificar que las maltraten, ¿no? Porque aquí también estamos poniendo mucho interés en la violencia de género, han pasado cosas muy lamentables y bueno, creo que pues la sociedad cada vez está entendiendo que pues a las mujeres no se les puede maltratar nada más por el simple hecho de ser mujeres ni por ningún otro motivo, ¿no? Y ahorita lo están haciendo las autoridades como poniendo énfasis en esta situación de no por estar encerrados se pueden violentar entre sí, ¿no? Inclusive también habían dicho las organizaciones de la salud que va a haber una epidemia de problemas mentales, ¿no? O sea, de gente que está enclaustrada, que no sé si presente cuadros de ansiedad. O sea, está como que hay otros problemas colaterales más allá de la crisis como tal del COVID-19. No sé allá cómo le estén viendo, pero por ejemplo, yo vivo solo, ¿no? Platicando con mis amigos le digo que no sé qué es mejor, si volverme loco solo o estar enloqueciendo con un amigo, con un roomie, con alguien aquí, porque pues, al menos a veces sí extraño con quién tomarme un café, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo también vivo solo con tres gatos y si no fuera por este ciclo, creo que pasaría horas, muchas horas sin hablar. Inclusive, a veces me descubro a mí mismo teniendo una charla bastante interesante con mis gatos, que es como tipo, bueno, está, basta. Salgamos un ratito al balcón al menos. Pero sí, es bastante fuerte. No poder hacer las actividades que hacías a diario, en realidad. No, yo sinceramente estoy esperando que, que termine todo pronto de una vez. Vamos a leer algunas cositas que han estado escribiendo por acá. Graciela Sí, sí, González. sí. Yo te estoy escuchando desde España. Fui alumna de Aquelarre. Me ha gustado muchísimo tu trabajo. Eres muy valiente. Gracias por tu trabajo. Gracias, Graciela. Tengo muchos amigos en España. Hay muy grandes, muchos fotógrafos muy grandes en España. Daniel Ochoa de Ols es un amigo que vive allá. No sé si lo conozcas. Anda en Madrid. Ya no tarda en llegar para acá. Está Santi Palacio, Solmo Calvo, Manu Bravo. Bueno, allá hay muchos monstruos fotográficos. Ah, Cristina García Rodero, cómo no, tuve la oportunidad, el orgullo, el honor, la suerte, no sé, de que Cristina García Rodero, fotógrafa de Magnum, gran fotógrafa española, trabajamos juntos en la celebración de Día de Muertos el año pasado aquí en Oaxaca, me editó mi trabajo mientras comíamos tacos. Ah, en verdad, una gran persona, quería contarlo, es como conocer a un rockstar y además de conocerlo, trabajar al lado de él es grandioso. Perdón, sí, ¿quién más? Bueno, Graciela Brusone, excelente, muy claro y muy profesional. Me dio mucho placer escuchar y ver tu trabajo. Marlene Flores, soy de Montevideo, pero conozco Tijuana y me moviste con tus presentaciones. Lilian, más que preguntar, felicitarte por el compromiso con lo humano. Estoy viendo tus fotos en Instagram y leyendo la historia
de tus seres que haces visibles. Carolina Bordes, voy a ser sincera, no sé si será que últimamente estoy muy sensible respecto a todo lo que está pasando, pero mirando tus fotos y escuchando todo lo que implicó trabajar con el tema de migrantes, debo decir que me puse a llorar. Me parece que tus fotos muestran todo lo que viven esas personas, sea tanto la de los migrantes como la de Ucrania. Ves las fotos y sentís casi que en carne propia lo que están pasando. Aplaudo tu trabajo, de verdad, me encantó. Muchas gracias, Carolina. Ana Coronel, ha sido súper interesante esta charla. Admiro el valor de meterse en la boca del lobo para documentar mediante la fotografía. Gracias, Ana. Marlene Flores, muy conmovedora tu documentación fotográfica, de lugares de tanto dolor, guerra, despojo y destrucción. Flavia Gracias. Martínez, excelente charla, tan bien explicado cada tema que no quedan dudas. Muy profesional. Felicitaciones y muchas gracias por exponer tu trabajo. Alicia Mele, gracias por mostrar la realidad que muchos ocultan. Sigue, me encanta. Matías, Christopher, muy bueno tu trabajo, más que admirable. Felicitarte por tu trabajo y que siga mostrando el mundo que no se ve. Saludos. Pues muchas gracias. No sé, pues creo que lo que me restaría por decir es, pues que sea lo que hagan, que lo hagan siempre con el compromiso social que implique esta actividad, ¿no? Yo he tenido pláticas con amigos, fotógrafos, justo a raíz de esta pandemia, y tengo un amigo que está justo como conflictuado en el sentido de que no sabe en qué sentido fotografiar, qué consecuencias sociales va a tener, si lo que está haciendo está bien, lo que está haciendo está mal. Y yo me acuerdo que lo único que le dije es, pues creo que antes que nada tienes que ser coherente con tus valores, que hagas tu trabajo a partir de lo que tú creas que está bien y que está mal, que trates con dignidad a las personas y bueno, y al final la gente creo que entenderá si eres coherente por qué lo haces. Podrá o no estar de acuerdo, podrá o no gustarle tu trabajo, pero cuando alguien es coherente, lo reconoce y entonces ya no tienes tal vez estos conflictos existenciales al hacer tu trabajo, no necesariamente fotografía, sino cualquier otro, ¿no? Desde música, pintura, un abogado, por ejemplo, que a lo mejor pudieran ser mal vistos, pero si son al menos coherentes con sus convicciones, eso es algo que siempre se va a respetar y se va a reconocer, ¿no? Soledad, muy conmovedor, muy conmovedor. Mucha gente no sabe lo que sucede, tiene una idea errada por lo que ven en la tele. Yo por esa es la- Ay, las recetas de los tacos. Es que cuando tú te fuiste, sí, ¿Qué cuando tú pasó? te Sí, fuiste, yo empecé, hablar de los tacos. ¿Qué es empecé, eso? que estábamos hablando de los tacos y yo les dije que les iba a enseñar a hacer tacos mexicanos aprovechando que tú no estabas. Pues básicamente tendrían que conseguir, no sé si allí en Montevideo o en su país vendan picante, porque el secreto de un buen taco es una buena salsa. Entonces, pues ahorita no les voy a dar una receta de cocina porque me voy a tardar mucho, pero prometo, si me siguen en Instagram, poner una receta sencilla de tacos mexicanos en mis historias. Nos volvemos a un programa de cocina. De cocina. Eh, Cristina Bove, Christopher, muy buena tu cobertura periodística de las migraciones y la guerra. Gran valor de documentar tanta violencia. Me impactaron las fotos de Ucrania. Gracias. Elba, es Gracias. muy importante que existan personas que tomen esa iniciativa. Es necesario que se vea lo que pasa en el mundo real. Gracias. Pues muchas gracias, Rafa. Bueno, vamos cerrando por acá. Recordarles que esta charla de hoy va a quedar subida en nuestro sitio web a las 18 horas. ¿Ah? En breve va a estar la charla del día de ayer. Y recordarles que mañana a las 16 horas seguimos con este ciclo de videoconferencias fotográficas de Aquelarre Online por Aquelarre Escuela de Fotografía. Vamos a recibir nuevamente a Marcelo González Calero, que en esta ocasión nos va a estar hablando sobre ensayos sobre la fotografía de paisaje. ¿Ah? Lo que va a hacer es desmenuzar su trabajo y decir paso a paso cómo lo fue creando hasta llegar desde la idea hasta el producto final que se ve colgado. Así que interesantísimo para ver el paso a paso de un trabajo, prácticamente. Muchas gracias, Christopher, Gracias. por aceptar ser parte de este ciclo y por ser, bueno, tan claro con tus ideas y mostrarnos tu trabajo. Realmente No, pues estamos. muchas gracias. Cada que quieran y si tienen dudas, agréguenme a mis cuentas. Bueno,
voy a poner otra vez mi Instagram para por si se perdió en la liga, Igual Rogelio Ed. en la historia del Instagram de la escuela Ok. te etiquetamos, así que También voy a poner ahí. mi nombre. Si ponen mi nombre, perdón, Rafa, rápido, rápido, rápido. Si ponen mi nombre en YouTube, tengo un canal, no tengo muchos videos, ahí es como el detrás de cámaras de cómo he estado haciendo mi trabajo, por si les interesa. Luego hay veces que me preguntan, oye, ¿cómo llegaste a este punto? Bueno, hay como por ejemplo cuando agarraron al Chapo, cultivos de droga y todo eso, hay algunas cosas. Tengo una entrevista con Jerome Cecín, fotógrafo de Magnum, entonces bueno, ahí si quieren, pues si les gusta, estaría muy chido tenerlos. Y si tienen alguna pregunta, eh, háganmela saber sin problema. También me dice Anabela que les recuerde, les vuelvo a decir que la exposición de migrantes está en el Museo de la Memoria de manera permanente. No solo está la mía, está grandes exposiciones en tamaño, en gran formato, y el lugar es como muy agradable para poder explorar, porque está, bueno, al menos yo así lo percibí, está diseñada de tal manera que te pierdas entre los pasillos y entre los árboles para poder ver fotos o la historia a partir de los procesos migratorios. Buenísimo. Una cosa más que agregar, que en el canal de YouTube de Christopher, en breve estará el paso a paso para hacer unos deliciosos tacos. Sí, 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 prometo hacer unos tacos y ya voy a subir el video. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos otra tarde más en este ciclo de videoconferencias fotográficas de Aquelarre Online, y lo esperamos mañana a la misma hora, a las 16 horas, con Marcelo González Calero. Un abrazo y chaucito. Chau, chau. Bye.